Simplificación de un circuito. Si tenemos un circuito con dos o más resistencias que estén conectadas en cualquiera de las formas, serie, paralela o mixta, la podemos simplificar. Es decir, lo podemos reducir a un circuito simple con una resistencia llamada resistencia equivalente. La resistencia equivalente, R, es igual a la suma de las resistencias que forma el circuito. O sea, R es igual a R1 más R2 más R3, etc. La corriente en cada una de las resistencias es la misma para todas e igual a la corriente que circula por el circuito. I es igual a I1, igual a I2, igual a I3, etc. El voltaje o diferencia de potencial total es igual a la suma de los voltajes de cada resistencia. O sea, voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, etc. Los instrumentos de medición de las corrientes eléctricas se miden en amperímetros y voltímetros. Para medir una corriente eléctrica se le llama amperímetros. Debe conectarse siempre en serie con un circuito, nunca en paralelo. Los instrumentos utilizados para medir la diferencia de potencial se le denominan voltímetros. Un voltímetro se conecta siempre en paralelo con el circuito, nunca en serie. A un aparato utilizado para medir el valor de una resistencia se le llama ohmímetro. Antes de usar el ohmímetro para probar un circuito, asegúrese de que se haya retirado la energía del equipo que vaya a examinarse. Este contiene un sistema interruptor apropiado para cambiar la función del medidor, perilla. A estos aparatos se les llama multímetros. Al circuito eléctrico se le conoce como el recorrido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Se componen de distintos elementos que garantizan el control de los electrones que conforman la energía eléctrica. Hay dos tipos, la corriente continua y corriente alterna. La continua es aquella corriente donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido, es decir, que fluyen en una sola dirección. A ese tipo de corriente se le conoce como corriente continua, CC, o corriente directa, CD, y es generada por una batería. Usualmente se utiliza en aparatos electrónicos pequeños como tabletas, celulares y computadoras. De no ser así, podrían generarle un daño al sistema. La corriente alterna es aquella en la que circulan durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir de manera constante. Ese tipo de corriente es la que llega a nuestras casas. Es generada por un alternador o dínamo, la cual convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Las formas básicas de los circuitos son cuatro. La primera consta de una fuente, un elemento resistivo y alambres de conexión donde se pueden agregar un dispositivo de control, en un caso de interruptor. Y esta forma se le denomina un circuito simple, como es la forma esquemática. La segunda forma consta de una fuente y dos o más elementos resistivos conectados uno seguido de otro y se le conoce como circuito de serie. La tercera forma de circuito constante de dos o más resistores conectados directamente a una fuente o a un punto, y eso se le denomina circuito paralelo. Y la cuarta forma consta de dos o más grupos resistivos conectados en paralelo y estas ramas conectadas en una serie. A ese tipo de conexión se le llama circuito mixto. Resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula: R igual a ρ de L sobre S, donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del material, L es la longitud del cable y S es el área de la sección transversal del mismo. La resistencia de un conductor depende directamente de dicho coeficiente, además es directamente proporcional a su longitud y es inversamente proporcional a su sección transversal. Por otro lado, de acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la diferencia de potencial eléctrico y la corriente en que atraviesa dicha resistencia, y su fórmula es R igual a V sobre I,
donde R es la resistencia en ohmios, V es la diferencia de potencial en voltios e I es la intensidad de corriente en amperios. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o watt. Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz, movimiento, sonido o procesos químicos. La electricidad puede producir mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica o también por la transformación de la luz en las células fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente en baterías. En audios anteriores de mis compañeros aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios y que cada ampero representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueven los electrones y que cada mayor voltaje podemos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente, es decir, aprendimos que esos dos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existiría alguna fórmula que los describa? Eso mismo se preguntó Georg Siemens, aún un físico alemán de los principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe en una fórmula muy simple cómo se relaciona voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por lo contrario, para un mismo voltaje, si resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil ya que nos permite obtener cualquiera de las integrantes conociendo a los otros dos de inferimos en estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una y en una I y en vez de una hacer una corriente. Bueno, esto es porque la K suele ser utilizarse para representar los codes ohms, son los que representan las corrientes. Ya que expliqué en hace rato, una, una igual dice que la intensidad de la corriente, un pequeño juego de palabras para así poderlo cruzar las cosas. C, la corriente cae como la ley de Ohm, la I representa la corriente y la amperios, la R, la resistencia en ohmios y la B en voltajes, en voltios. Y si bien la ley de Ohm fue importantísimo, aparte fue escribir como una función de electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple esto. Es básicamente porque no consideramos otros integrantes de la electricidad, que ya conoceremos, quien sí los consideró este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirby-Bosch. Por ahí no terminó la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron completamente explicados hasta que llegaran este otro caballero que identificó los fenómenos eléctricos y magnéticos en los que hoy conocemos como las ecuaciones de Maclaurin. Los circuitos eléctricos en serie son aquellos donde todos sus elementos están conectados en forma de cadena, es decir, donde termina un elemento, inicia el siguiente y así sucesivamente hasta que completen ese tipo o cerrar todo el circuito. Es importante tener en cuenta que los diagramas de un circuito pueden variar dependiendo al criterio de la persona o como le guste aquí. Podemos poner las tres resistencias separadas en cada lado de este cuadrilátero o cuadrado aparece y en esta especie de rectángulo se pusieron las tres resistencias en un solo lado, pero al final es lo mismo circuito, ya que están tres resistencias conectadas en serie, es decir, donde termina la resistencia 2, inicia la resistencia, el siguiente y así sucesivamente. Hay que tenerlo esto muy en cuenta. Los diagramas pueden variar, sin embargo, es el mismo circuito. Los circuitos tienen tres características. La primera es relacionada a la corriente o intensidad del circuito. Se observa que para la corriente total
por todos los elementos, y si tenemos una resistencia 1, vamos a nombrar corriente 1 a la intensidad que se mantiene en esta resistencia, y corriente 2 a la que es la resistencia 2, y así sucesivamente. Entonces, si se conoce una corriente total del circuito, estamos seguros que en un circuito en serie, que va a ser igual al valor de la corriente que pasa por la resistencia 1, por la corriente que pasa por la resistencia 2 y por la corriente que pasa por la resistencia 3, si hubiera más resistencias serían iguales. Segunda característica es los voltajes. El voltaje se divide por la cantidad de resistencias que hay en el circuito. Es decir, el voltaje total va a ser igual a la suma del individual de todos los voltajes que se mantienen en las resistencias del circuito. Si aquí tenemos tres resistencias, hay que sumar los voltajes en dichas resistencias y será igual al voltaje total. Si tuviéramos más resistencias y sumar todos sus voltajes, entonces sería la característica número 3, es la resistencia total del circuito, que equivale a sumar las resistencias individuales que hay en el circuito. Así que en este caso una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3 se suman y es igual a la resistencia total. Si hubiera más resistencias, simplemente hay que agregarlas o sumarlas. Por así ponerlo, algo muy importante y mencionar en los circuitos eléctricos es si uno de los elementos se llega a desconectar, por ejemplo la resistencia 3, o se descompone, lo que va a ocasionar es que todos los elementos también se van a desconectar, es decir, ya no sirven. El circuito, esto pasa a que en algunos de los árboles de Navidad, en los que el cual es un solo LED se descompone y todos se apagan. Eso significa que estaban conectados